Nola iristen zate fisikoki eta mentalki partidetara? Nik uste dute mentalki ondo, ez? Partidutan ondo ongalako uste dute goera honian heltzen gala mentalki, ez ondo konpetitu dulako, eta uste dute taldia bizirik ikusi dalako, ez? Hiru partidu hauetan, naiz da ez irabazi, taldia bizirik ikusi da, eta mentalki oso ondo, ez? Eta fizikoki be, nik uste hiru partiduetan ondo bukatu dula, partiduak, ez? 80 minututa ondo iritsi gala, baina ja nekia saltzen jungo da, ez? Hiru partidu pasadia, astian 2 partidu dira, eta nik uste dut nekia saltzen jungo dela. Ez dakit bizela erantzungo da bihar taldea, baina, bueno, fizikoen momentu ondo gai, baina bai, beti daukazu duda hori, ez? Hiru partidu oso jarraian, eta ber, laugarren hau. Egia esan, daukidu, ez? Deskantzu gehiago normala baino, eta bueno, nik uste hobeto gaela, eta pentsatzen dut fizikoki be partidu horre eramateko pres gaela. Zenbateraino behar duzu garaipen? Aurreko baten esaten ez, puntuak eta atzen gabiz, 2 puntu eta 3 partidu honetan, baina bai, egisa komeni dela ja 3 puntu, ez. 3 jardunaldi honetan induna da, puntu bat gehiago eta jeitxira postuei, baina hortik iesitzeko 3 puntua dira garrantzitsuak, ez, eta badao bihar hori irabazteko, baina, bueno, beti be burua hotz eta gauzak ondo inez, ez. Beko postuetan zagoten guztioi asko kostatzen egizue puntuak batzea? Zerrela eta uste Bai, prisiak hasten dira, ez, eta egia esan, liga hontan zaila da partidu irabaztea, eta guk adidez 2 partidu etxetik kanpo jolastu ditu, eta etxetik kanpo irabaztea kosta itzen da, ez. Talde danak da nik uste sufritzen, plantillape dianak dia, ez, eta ez da preste 3 egunetik behin jolasteko, eta nik uste horrepe asko itzen da bela, ez, eta talde asko aldatzen dozunean dinamika bat hartzea kosta itzen da, eta bai, egisa da, horre dana nik uste irabaztia urrineu jartzen da bela, ez. Egoera honetan, dagoen garaipen premia ikusita, normala baina ausartagoa izan behar zara, arrisku gehiago hartu hori duzu? Ez, nik uste arriskuak hartu bideanak hartzen ditxuna, ez, partidua irabazteko. Nik uste aurrerutz jokatzen duen talde bagala eta guk arriskuak hartzen ditxura, ez. Askotan horrepe gure kontrain izen dago, ez, partiduak izten ez dakiulako, empatiakin batzutan konformez galako behatzen, ez, eta isa da, partidu batzutan empatia baloren bidala, baina esan toten bezala, ez, 3 puntuak eta atzea, ies itxeko garrantzitsua diala, eta isa arriskuak hartu bideala, baina, bueno, nik uste guk beti, gala talde bat beti arriskuak hartzen ditxuna, ez, ausart jokatzen duna, eta nik uste dut oin behala izango gala, ez. Biharko Karia Valentzia, nola ikusten duzu, non uste duzu diezaiok ezula bin? Talde hon bat, ez, nik uste dut gaina oso eroso sentitzen dara, espazioak hartze ditxuanean, eta korrika eroso sentitzen den talde bada, ez. Nik uste gakua hongo dela, gu gure jokua, gure ritmoa sartzen saiatu, eren zelaian denpora asko pasatzen dugu nik uste guk hor bentaja eta akula, eta hor ritmo altua sartzen dugu bentaja eta akula, baina gero eixa esan baitxa argi biliga, ez? Era korrika talde hon bada, espazio eta ondo korrika itxen daren talde bada, eta atzera korrika itxia tokatzen gakunean hor ondo ibilikoa, ez taldia askar juntau, oso zabalik egoten gagu normalian, eta orduan harrapuko gaitxue batzutan, eta hor bai eukidula burua hotz, eta juntatzen jakin, ez? Taldiak batzutan atzea korrika inbiko hau, eta ondo inbiku korrika atzerutz juntatzeko eta espazioik ez lagatzeko. Atletiken aurka erakutsitako joko errepikatzea izan daiteke munduan? Bai, Atletiken bigarren zatiko maila emuten bu, nik uste dut gure aukerak asko onditzuko diala, ez? Eta Getafeko ritmo eta intensidade hori sartzen jau, nik uste dut baitxa gure alde asko ikikula, ez? Orduan, ni nahiko lasai nao, taldiak horre erakutsi dela, kapaz dela hori itxeko, eta nik uste dut bihar be hori zen bidala, ez? Gure nahi hori aurrerutzin eta intensidadea sartu, eta baloi asko kanpoa jolastu, eta kanpotikan area bilatu, eta nik uste dut hortan saiatu gala, ritmo altua sartzen, eta horre hongo dela guk 3 puntuak eta atzeko gako haundina, ez. Castellano, primer de todo convocatoria a una baja.
La única baja de Anaitz Arbilla con unas molestias, y será la misma convocatoria que el día del Getafe, pero con el cambio de Mari por Anaitz Arbilla. ¿Cómo está el equipo física y anímicamente? Yo creo que anímicamente el equipo está bien, ¿no? Porque el equipo se ha visto vivo, el equipo ha visto que compite bien, el equipo pues a todos nos genera dudas de cómo nos íbamos a encontrar después de la vuelta del fútbol, y yo creo que ahí el equipo está bien, ¿no? Y yo creo que anímicamente el equipo está listo para competir, ve que tiene posibilidades para ganar en cualquier sitio, y ahí yo al equipo le veo muy bien y concienciado, ¿no?, de lo que tenemos que hacer. Y físicamente, en estos 3 partidos hemos acabado muy bien los partidos, pero sí es verdad que este va a ser el 4.º partido, ¿no?, en poco tiempo, y pues bueno, veremos cómo responde, ¿no? Pero es verdad que en estos 3 partidos y hemos estado muy bien, el equipo ha terminado muy entero los partidos, y estamos tranquilos, ¿no?, porque la respuesta del equipo ha sido buena, y esperemos que así sea en lo que queda. Es posible olvidarlo de Getafe, pero sí intentar transformar ese enfado en una virtud. ¿En qué ha incidido lo que ha incidido estos días? No hemos incidido en que el equipo compitió muy bien, ¿no?, en un campo muy difícil, en el que si no haces las cosas bien no sacas nada, ¿no? Y fuimos capaces de sacar un punto empezando el partido como lo empezamos, ¿no?, perdiendo con 1-0 en contra, y con lo difícil que es hacer un gol en Getafe, ¿no? Hemos incidido en que ese es el camino, y bueno, pues incidimos también en que los 3 puntos contra el Valencia son importantísimos para poder alejarnos del descenso, ¿no? La clave va a estar en que seamos nosotros, en que metamos ritmo y que no le dejemos hacer su juego al Valencia. Estáis jugando bien, pero se resiste a la victoria. ¿Teméis que aparezca la ansiedad? Si es que no ha aparecido ya, ¿y hasta qué punto puede afectar ese factor? No, yo creo que el equipo no transmite ansiedad, ¿no? Yo creo que estamos tranquilos, tanto los jugadores como el cuerpo técnico estamos tranquilos, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, tenemos muy claro lo que tenemos que hacer y sabemos en qué situación estamos, ¿no? Yo creo que no hay ansiedad porque tenemos 3 puntos de ventaja sobre el descenso, y pues estás fuera, ¿no? Estás fuera y te ves fuera, y de momento pues tienes motivos para estar no tranquilo, pero bueno, no más relajado que si estás en puestos de descenso, ¿no? Pero bueno, esa relajación no nos impide que hacer nuestro trabajo y recalcar que tenemos que ser un equipo muy intenso, que tenemos que ser un equipo que el trabajo es innegociable, y un equipo que tenemos que hacer las cosas muy bien si queremos conseguir puntos y si queremos conseguir ganar los partidos. Tras el parón, Mendilibar dijo que necesitaríais unas 4 victorias. ¿Siguen valiendo esas cuentas? Creo que los demás tampoco acaban de arrancar. No sé si sean 4, 3, es difícil, porque siempre va a haber un pequeño arreón de alguno de los que no ha ganado hasta ahora o de los que no hemos ganado hasta ahora, ¿no? Porque nosotros tampoco hemos ganado. Siempre habrá algún arreón. Entonces, no sé dónde van a estar los puntos, si van a ser 36, 38, 40, si van a hacer falta 3, 4 victorias. Yo entiendo que con 4 serían suficientes, pero bueno, nunca sabes, ¿no? Porque siempre hay un equipo que pega un arreón y luego te ves ahogado, y yo creo que hacer cuentas es muy difícil, pero bueno, pero sí es verdad que con 4 yo creo que estaríamos fuera. ¿Cómo ves a este Valencia de Celades y qué tipo de partido esperas? Veo un Valencia, unos grandes jugadores y con unas ideas claras, ¿no? Es un equipo que se siente cómodo corriendo, es un equipo que corre muy bien a los espacios, es un equipo que intenta atraerte en los inicios de juego para hacerte un equipo largo y luego aprovechar esos espacios, ¿no? Metiendo pues, a Rodrigo entre líneas para recibir, a los extremos que vienen de fuera hacia adentro, cogerte la espalda en esa primera línea de presión y luego correr a tu portería, ¿no? Espero un Valencia que nos busque las espaldas, espero un Valencia que nos busque salir en superioridad cuando supere nuestra primera línea de presión, y bueno, nosotros sabiendo eso, pues también tendremos que hacer bien lo nuestro, ¿no? Somos un equipo que vamos hacia arriba a apretar, normalmente con las líneas muy juntas, cogiendo muy bien los espacios para intentar anticipar al rival,
y si nosotros hacemos eso bien, pues el Valencia va a tener menos espacio para correr y nos impondremos, ¿no?, a ellos y llevaremos el juego más a nuestro terreno que al de ellos. ¿Por qué crees que el Valencia es entre los grandes el equipo que mejor se le ha dado a Eibar? Pues sí, es verdad que se nos ha dado bien, pero bueno, no sé por qué, pero es verdad que siempre hay equipos que se te dan mejor unos que otros, ¿no? Pues no sé, es verdad que hemos ganado al Valencia en casa, haciendo el Valencia, yo creo que con ahí está en un partido terrible en el primer tiempo, ¿no? Nos pasaron por encima y luego pues el segundo tiempo cambió el partido y fuimos capaces de imponernos, ¿no? No sé por qué se nos da bien, pero bueno, es verdad que siempre se te dan algunos mejor que otros y en este caso pues el Valencia se nos ha dado bien y espero que mañana también así sea, ¿no? Ya por último, habéis tenido más días de descanso que hasta ahora, pero luego tendréis menos horas de descanso en el partido contra el Granada. ¿Cómo se gestionan los tiempos? Pues hablando mucho con los jugadores y sabiendo cómo están, ¿no? Es verdad que ahora hemos tenido más días de recuperación, pero estás con miedo, ¿no? Estás con miedo en pasarte en los entrenamientos, ¿no? No sabes si te has pasado con la carga, si tienes que aligerar más, menos, tienes un poco de miedo, ¿no? Entonces es importante saber las sensaciones que tienen los jugadores, ¿no? De cómo se encuentran ellos. Yo creo que en este formato de final de liga es muy importante saber cómo están los jugadores, hablar mucho con ellos. Es mejor quedarte corto que pasarte, porque al final juegas y entrenas, casi haces lo mismo durante un partido y lo importante es la disponibilidad de los jugadores, ¿no? Esto es un sprint pero muy cargado y es mejor estar todos disponibles que ir perdiendo a gente o que la gente llegue a los partidos cansado, ¿no? Yo creo que sabemos las sensaciones que tienen los jugadores, intentamos cuidar al máximo las cargas de entrenamiento y pues la gestión es sobre todo con mucha comunicación, ¿no? Cuerpo técnico, servicios médicos y jugadores, ¿no? Así es como intentamos gestionarlo.